someterás. Creo que es que más causa daño y lastima a nuestra sociedad. Y lo que vamos a ver hoy es cómo el principio de la integridad nos permite enfrentar la tentación. No hay una sola persona en esta tierra, incluido Jesucristo, que no haya enfrentado la tentación. Y no hay una sola persona en esta tierra, excepto Jesucristo, que haya enfrentado la tentación y no haya cedido a ella. La tentación es una batalla diaria. El teólogo Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán del siglo XX, decía de la tentación que es como un fuego que arde sin previo aviso. Tengamos en cuenta, es como un fuego que arde sin previo aviso, es ahí, a las puertas. Ya sea que hablemos de deseo sexual, de ambición, de vanidad, de venganza, de fama y de poder o de codicia, todos, absolutamente todos, enfrentamos la tentación diariamente. Este pasaje que vamos a ver en esta mañana ha sido utilizado muchas veces para hablar de la prosperidad de José, por la presencia de Dios en su vida. Y por supuesto que es cierto y es verdad. Pero se habla mucho de la prosperidad, pero no de la integridad. Hay algo ahí interesante, porque ese es uno de los elementos profundos de este pasaje, la integridad de José, la integridad de un hombre delante de Dios, un hombre convencido de su relación con Dios, un hombre con temor a Dios. Y ese es un segundo principio que encontramos en este texto, la integridad y el temor a Dios. Así que en esta mañana, queridos amigos y hermanos, vamos a mostrar algunos elementos que nos pueden ayudar, que actúen en nuestra vida como el antídoto contra la tentación. Y específicamente en esta mañana vamos a hablar de la tentación del adulterio, de la tentación de las relaciones sexuales indebidas, contra la inmoralidad sexual, como lo planteó el pastor Diego la semana pasada. Así que quiero invitarlos por favor al libro de Génesis, capítulo 39, y vamos a estar allí mirando del verso 1 al verso 18. Génesis 39. Dice la palabra del Señor. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo:
acuéstate conmigo. Bueno, debió haber sido más sensual, pero le dijo eso. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo: miren, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Esa es la palabra del Señor. Padre amado, en esta mañana, una vez más, Señor, mi oración, Señor, para que tú seas glorificándote en esta hora, Señor, en este recinto. Que tú tengas misericordia de cada uno de mis hermanos y hermanas que han venido en esta mañana, Señor. Y que por tu gracia y tu misericordia reciban lo que necesitan. No tal vez lo que vinieron a buscar, Señor, sino lo que necesitamos, Señor. Y por supuesto te pido que tengas misericordia de mí, Señor, para que mis palabras tengan el sello de tu Espíritu, Señor. Te lo pido, por favor, Señor, que tú seas, Señor, glorificándote en esta mañana en este lugar, Señor, y abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón y nuestra conciencia para entender lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Te lo pido, por favor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. El antídoto contra la infidelidad. Algo que no nos muestra el texto, hermanos, es que no sabemos cuánto tiempo estuvo José en Egipto cuando empezamos a leer el Génesis 39. Pudieron haber sido 2 meses o 2 años o más tiempo. Y tampoco nos dice qué tiempo o cómo se adaptó José a esta nueva situación. José tuvo que adaptarse a una nueva cultura y a una nueva posición. Recuerden, estaba en su tierra con su familia y es vendido y lo entregan a una cultura y a una sociedad desconocida. Pero lo que sí aprendemos de este texto, hermanos, en el verso 2 es que dice: pero el Señor estaba con José. No olviden eso. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Y no pasó mucho tiempo porque Dios estaba con José para que fuera puesto a cargo de toda la casa de Potifar. Y bueno, fue allí donde enfrentó una de las mayores tentaciones imaginables que sucede a la humanidad. ¿Qué sucedió? Experimentó la tentación sexual que todos tenemos, ¿cierto? Así que quiero pedirle a Dios que me ayude en esta mañana y que observemos en este pasaje que la tentación tiene 4 características. Puede que hayan más y si usted lee en el pasaje seguramente van a encontrar más, pero
quisiera que esto que el Señor ha puesto sea algo que nos ayude. Y una de las características, la primera característica que tiene la tentación es que viene en un momento específico de nuestra vida. La tentación viene cuando somos más vulnerables. ¿Cuándo somos tentados? Bueno, sea Satanás, el diablo, como lo quieran llamar, o nosotros mismos, somos tentados en el momento en que somos vulnerables. Satanás o nuestra naturaleza pecaminosa que nos habita espera hasta que sea el momento justo antes de atacarnos con una fuerte tentación. En el caso de José, el momento fue perfecto para que Satanás lo tentara. Estaba lejos de su casa, estaba lejos de su familia, había sido menospreciado por su propia familia y era un esclavo. Probablemente se sentía solo, abandonado, traicionado. Sus perspectivas hacia el matrimonio probablemente no eran muy buenas, porque siempre se había pedido al pueblo que se casara con sus propias mujeres. Pero había algo tremendo ahí. A pesar de todas esas cosas, él estaba experimentando el éxito. ¿Sabían que el éxito es peligrosísimo? El verso 2 nos recuerda que el Señor estaba con José y que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Había prosperidad en su vida. Alguien dijo alguna vez que las tentaciones que acompañan a la prosperidad son mucho mayores y más sutiles que las que acompañan a la adversidad. Tengamos cuidado cuando todo está bien, porque tal vez ese sea el momento vulnerable de nuestras vidas. La tentación aparece estratégicamente en nuestras vidas de mayor impacto, sea de prosperidad o sea en la adversidad. ¿Cuándo serás tentado? Lo vengo diciendo, cuando seas más vulnerable. Puede que estés lejos de tu casa, estés lejos de tu familia. Puede que estés pasando por un momento difícil, un momento de enfermedad, un momento sin trabajo. O puede que sea en un periodo de éxito. En tiempos de prosperidad o en tiempos de desgracia o de pérdida, podemos estar seguros que puede venir la tentación. Así que la tentación es algo que está en el momento en que somos más vulnerables. La segunda característica de la tentación es que la tentación es fuerte. No es simple un pensamiento que pasa por nuestra cabeza. Miren lo que dice Génesis 39:6, parte final, dice que y era José de hermoso semblante y de bella presencia. No es muy frecuente encontrar en la palabra de Dios que se hagan ese tipo de comentarios sobre una persona. Aunque podríamos mirar que tal vez podrían haber unos 3 casos más en donde se hable del hermoso semblante de alguien. Pero lo que podemos pensar era que José era un joven normal, como uno de nosotros, deseable y apasionado, así como cualquiera de nosotros. José era tan humano como tú o como yo. Bellos y todos, pero así, humanos. El pasaje continúa diciendo ahí en el verso 6 y 7, y aconteció después de esto que la esposa de su amo puso sus ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. Como se diría hoy en día, lo acosó de manera directa. No le envió mensajitos ni le picó el ojo, sí, se le picó el ojo, le guiñó el ojo. Le dijo, acuéstate conmigo. Hoy en día sucede para algo parecido. Son más directos, ¿verdad?
Ahora bien, aquí tenemos un joven apasionado, como lo hemos visto de toda su historia hasta llegar aquí, que ha pasado por muchas cosas, por traiciones, por golpes, y la esposa de un hombre poderoso que seguramente, perdónenme lo que voy a decir, no era fea, seguramente era muy hermosa, ofrece su cuerpo a José. Cualquiera que diga que no tiene problemas con la tentación está mintiendo. Perdónenme que se los diga. Todos tenemos problemas con la tentación. Aunque usted sea líder, aunque sea un buen esposo, aunque sea pastor, aunque sea una buena esposa, aunque sea una líder, todos tenemos problemas con la tentación. En diferentes áreas, no necesariamente en la parte sexual. Una de las razones por las que todos tenemos problemas es que la atracción de la tentación es increíblemente fuerte. Como dije ahora, no es algo que pasó así por nuestro pensamiento, es algo que realmente nos atrae. Para la mayoría de nosotros, para la mayoría de los que estamos aquí, esto incluiría la tentación que le ocurrió a José, la relación sexual. Pero todos los días somos tentados sexualmente. No puedes abrir una revista o un periódico o mirar la televisión, las redes sociales, o incluso caminar por la calle sin encontrarse con un motivo para la tentación. ¿O no? Es una tentación que existe para los jóvenes y es una tentación que nunca desaparecerá con la edad. Nunca. Va a estar ahí presente. Algunos de nosotros tendremos otras luchas. Algunas personas no tienen tantas luchas en el ámbito sexual, pero se sienten tentadas de otras maneras. El tema es que la tentación es fuerte. La tentación por el poder, por la venganza, por la codicia. En todo caso, una característica es que la tentación es algo fuertísimo. Satanás o nuestra propia naturaleza, como lo quiero decir, sabe dónde vives, sabe qué funciona para tentarte, sabe tu correo electrónico, sabe cuál es tu red favorita. Si una cosa no funciona, buscará otra hasta que encuentre tu área vulnerable, hasta que mire cuál es tu talón de Aquiles. Así que tengamos precaución porque la tentación es fuerte. Entonces la tentación viene cuando somos vulnerables, la tentación es fuerte y la tercera característica es que la tentación es persistente. Miren lo que dice el verso 10. Y ella, ¿qué? Insistía a José. ¿Cuándo? Día tras día. ¿Ustedes se imaginan la vida de este hombre? Todos los días viendo a esta mujer diciéndole, hágale. ¿Pero qué dice? Pero él no, ¿qué? No accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Yo les hago una pregunta. ¿No sería bueno que pudiéramos enfrentar la tentación solo una vez? Y que ya pasamos esta tentación y nunca más la volviéramos a tener. Sería bueno, ¿cierto? No sabemos cuántos días tuvo que enfrentar José a la tentación, pero tenemos que entender que la tentación es persistente. ¿No sería fantástico que un día derrotáramos y lográramos una victoria tan grande que nunca más volviera a molestarnos? Sería maravilloso.
¿verdad? Pero permítanme decirle que eso no va a suceder. Esa no es la realidad de nuestra naturaleza humana, no lo es. Es una lucha con la que viviremos por el resto de nuestra vida hasta que nos encontremos con Cristo. Esta es una verdad que todos deberíamos comprender, amados. Ahora, la tentación no es una señal de inmadurez espiritual, no lo es. Incluso Jesús fue tentado y Jesús era perfecto, pero fue tentado. Tú y yo vamos a ser tentados por el resto de nuestras vidas. La tentación es persistente. Tenemos que lidiar con ella todos los días, cualquiera que sea la tentación. La cuarta característica de la tentación, y ahí me detengo un poco más, es que la tentación es dañina. La tentación daña. Verso 8. Pero él rehusó, y ahí aparece el daño, ¿no? Lo que puede suceder. Miren lo que dice. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo podría yo hacer esta qué? Gran maldad. Gran, no dice maldad, no dice pecadito, no dice una canita al aire. Y José no era casado en ese momento. Tengamos también en cuenta eso, que él no era casado. Pero dice, ¿cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra quién? Contra Dios. El principio de enfrentar todas estas características de la tentación es el temor a Dios. Lo que lo hace íntegro a José es el temor a Dios. Lo que nos puede hacer íntegros a nosotros, hermanos y hermanas, es el temor a Dios. No a ser descubierto, sino el temor a Dios. Una de las cosas que escuchamos en nuestra sociedad de hoy es que siempre que se trate de dos adultos que consienten, no es asunto de nadie, no hace daño a nadie. Pero no es cierto. La realidad es que cuando cedemos a la tentación, cualquiera que sea, pero específicamente la sexual, es increíblemente dañina. Daña nuestras familias, daña nuestras vidas, daña a nosotros mismos, pero daña por sobre todas las cosas nuestra relación con Dios. Eso es lo primero que piensa José. ¿Cómo voy a hacer esa gran maldad y ofender a Dios? Es lo primero que piensa. Es lo que está en su corazón. Él era un hombre soltero, no tenía obligaciones con una mujer, con una familia. Pero tiene claro que tiene una relación con Dios. Tiene claro que un hombre le ha ofrecido su confianza, le ha ofrecido su casa. Y eso también se llama dignidad. La dignidad de un hombre es guardarse para Dios y para su esposa. Y de una mujer también. Pero los hombres tenemos más inclinación. Ahí está la dignidad de un hombre de Dios. Porque ceder a la tentación daña. Cuando David cometió el adulterio con Betsabé, que tal vez hubiera sido el texto, él dice en el Salmo 51:4, contra ti, y mire, solo contra ti, hermanos, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo malo ante tus ojos. Habrás dañado a tu esposa, habrás dañado a tus hijos, tu familia, tu iglesia, tu sociedad, pero habrás dañado tu relación con Dios. Has herido el corazón de Dios.
has menospreciado su cruz. Por eso recuerdan que desde que comencé hablé del principio de integridad y el principio de temor a Dios. Aquí están los dos. En ese verso 8 están los dos, verso 8 y 9 están los dos. El principio de temor a Dios, que es el que causa el principio de integridad. El temor a Dios te permite ser íntegro. Ceder a la tentación habría sido perjudicial para Potifar. Eso es amar al otro. Había sido una traición de la confianza que Potifar había depositado en él. Pero repito, lo más importante es lo que dice José, habría sido ofensivo para Dios, había sido profundamente ofensivo para la santidad de Dios, para el propósito de Dios, para lo que Él había llamado a José. ¿A qué te ha llamado a ti? ¿A qué te ha llamado a ti? Nos enseñan que el sexo extramatrimonial está bien porque nadie sale lastimado. Pero como lo vengo diciendo, la gente sí sale lastimada. Dios se siente ofendido. Violamos sus mandamientos de cómo debemos vivir. En última instancia, ceder a la tentación es un pecado contra Él. Y miren esto, hermanos. Nosotros somos seres espirituales, estamos en un cuerpo, pero somos seres espirituales. Cuando tú te unes a otra persona que no es tu esposa, hay una unión espiritual. Y cuando te preguntes por qué tu matrimonio no funciona, o cuando tenemos relaciones extramatrimoniales o antes del matrimonio, ¿por qué después tenemos inconvenientes en nuestros matrimonios? Esto va a ser parte del tema de la sexualidad cuando nos toque en el curso. Pero quiero decirlo hoy porque es importante que entendamos que cuando recibimos esa energía de alguien que no está en nuestro matrimonio, daña nuestro matrimonio. La palabra dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos ¿qué? ¿Serán qué? Y entonces si se une con otro o con otra. Esto es real, hermanos. Esto es verdadero, hermanos. Esto es durísimo, hermanos. Nos daña en todos los sentidos. Daña nuestra vida espiritual. Por eso, si hemos estado ahí, tenemos que buscar al Señor, ir a la cruz para ser limpiados y sanados con la carga que venimos. Pero sería mejor evitar caer en la tentación. Esa es la tentación. La tentación viene en momentos vulnerables, es persistente y accesible, es fuerte, pero es dañina, muy dañina para nosotros mismos y en últimas instancias, y lo más importante, daña mi relación con Dios. Bueno, pero debe haber algo que nos ayude. Bueno, vamos a tener que enfrentar la tentación, porque si esta es una realidad para nosotros, necesitamos enfrentar la tentación. Necesitamos luchar para no ceder a ella. Hay un, ¿cómo se dice? Adagio popular que dice: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. La sabemos. No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. No puedes evitar la tentación, pero sí puedes evitar caer en ella.
No puedes evitar que Satanás o tu naturaleza bombardee tu mente con ideas, pero puedes decidir no tenerlas, echarlas. Puedes tomar medidas para manejar la tentación. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Qué nos ayudará a enfrentar la tentación cuando ésta se presente? Bueno, ya les hablé de dos principios: el temor a Dios y la integridad. La integridad que este temor nos concede, la integridad que es cedida por el temor a Dios, nos ayudan a enfrentarla. Así que quiero también en esta mañana que en segundo lugar podamos encontrar unos pasos en el texto para enfrentar la tentación. Y el primer paso que deberíamos dar es anticiparlo, anticiparnos a la tentación. Verso 10. Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió. Anticípate a la tentación. No te dejes sorprender por ella, no te dejes intimidar por ella, no te dejes escandalizar, pues es una realidad para nuestras vidas. Pero prepárate, porque cuando llega la tentación hay reacciones comunes que nosotros tomamos. Hay una conmoción, hay una frustración y hay un desánimo. Hay una conmoción porque uno dice, ¿cómo pude pensar en algo así? Y no se vayan a reír, pero yo les he dicho que cuando me vean moviendo la cabeza, por favor oren por mí. ¿Recuerdan? Cuando me vean por ahí solo moviendo la cabeza, oren por mí. No saben qué estaré pensando. Y viene frustración también sobre nosotros. ¿Por qué caigo una y otra vez? Y vuelvo otra vez a lo mismo. ¿No se han preguntado eso? ¿Por qué vuelves otra vez y pides perdón, vas a Cristo, vienes y bueno otra vez? Viene la frustración. Y finalmente viene el desánimo, que es lo más terrible para un creyente, que es cuando dices, nunca voy a cambiar. Bueno, pues ninguna de estas reacciones es útil para nuestras vidas. En lugar de sorprenderte, de frustrarte o desanimarte, anticípate a la tentación. ¿Qué hizo José? Acabamos de leer el verso 10. José sabía qué esperar. Ya había visto luces, ya se le había mostrado qué iba a suceder. Así que él no se despertó un día y la vio y dijo, ¡ay, qué sorpresa! No, él sabía que en algún momento eso iba a suceder. Sabía muy bien que la esposa de Potifar era sinónimo de tentación. Así que si hay un sinónimo de tentación, aléjate. Y no se sorprendió cuando ella día tras día lo seguía taladrando, pidiéndole acostarse con ella. La tentación no llega de repente. Y quisiera explicarlo con algo, pero quisiera saber, ¿algunos de ustedes han visto la película El amor en los tiempos del cólera? ¿Alguno ha visto? ¿Pueden levantar la mano? ¿El amor en los tiempos del cólera? ¿O han leído el libro El amor en los tiempos del cólera? Yo encontré ahí una explicación para entender que la tentación no viene así, de repente. El protagonista del libro de El amor en los tiempos del cólera va en un barco por el río Magdalena y sale a ver el paisaje en la noche, la luna llena y todas estas cosas, y va caminando por el pasillo de las habitaciones y de repente una mano de mujer lo entra en su habitación y lo encierra. Y bueno, pues están esa noche. La tentación no es así. Eso pasa en la película, pero no es así. Tú sabes que viene, tú sabes que va. Tú no andas por ahí y de repente te jalan y te entran. No, eso es una construcción que se va haciendo, por eso debemos anticiparnos a ella. Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué? ¿No es una advertencia?
No es algo que Dios nos está advirtiendo en su palabra. Velen y oren para que no entren en tentación. Mateo 26:41. ¿Qué significa que debemos estar alerta? Significa que lo vemos venir, que debemos estar preparados para ello. No se sorprendan, hermanos y amigos. En el momento en que tú entregaste tu vida a Jesús, en el momento en que tú decidiste en tu corazón servir a Dios, Satanás tiene un contrato contra ti. En el momento en que tú abandonaste todo lo que hayas abandonado, las 24 horas del día está planeando tu caída. Busca maneras de explotar tus vulnerabilidades y tus debilidades, porque por eso es bueno que nos conozcamos y sepamos en dónde están nuestras debilidades, en dónde es que somos vulnerables. Él buscará las maneras de hacerte tropezar. La Biblia dice, Primera de Pedro 5:8, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. No nos dice la palabra que nos anticipemos. Así que no se sorprendan, no entren en pánico. Porque la Biblia también dice en Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, resistan al diablo ¿y qué? ¿Has resistido al diablo? Dice la palabra de Dios, resistan. Hay algo que tenemos que hacer. Fue lo que hizo José, es lo que nosotros debemos hacer. Resistan al diablo y huirá de vosotros. Satanás es un conspirador, pero una vez que resistimos sus conspiraciones, dice el texto que se va de nosotros. Así que anticípate a la tentación. El primer paso. El segundo paso es aceptar la responsabilidad. Versos 8 y 9, leamos. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado, excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Aceptemos la responsabilidad por las tentaciones que ocurren en nuestra vida. Por favor, no culpemos a los demás por ello, no culpemos a Dios por ello. Aceptemos la responsabilidad que tenemos en cuanto nosotros aceptamos que venga la tentación. Acabamos de leer lo que hizo José. José podría haber eludido su responsabilidad. Como les decía ahora, él era un hombre soltero, no tenía responsabilidades con una familia. Podría haber hecho lo que el diablo colocaba en su corazón. Y podrías decir tranquilamente, como dicen algunos, es que el diablo me obligó a hacerlo. Podría haber culpado a la esposa de Potifar, pues que fue ella fue la que me buscó, ella la que me decía, todos los días me decía. Podría haber dicho, como decimos hoy, 99 de cada 100 hombres están en esa situación y podrían caer, pero no. Él asumió la responsabilidad que tenía ante Dios y ante su jefe. Nosotros debemos aceptar la responsabilidad ante Dios y ante nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Yo entiendo que hoy vivimos en una época en la que no hay responsabilidades. No tenemos un seguro de responsabilidad. Hay seguro para todo, pero no hay seguro para responsabilidad. Y no tenemos divorcios sin culpa. Hermanos, no hay divorcio sin culpa. Aceptemos nuestra responsabilidad. Tendemos a pensar que somos víctimas de la educación, víctimas de la sociedad, víctimas del sistema, víctimas de las circunstancias, víctimas de otras personas.
en todas las tentaciones. Pero hermanos, reconozcamos, la mayoría de nuestros problemas los generamos nosotros mismos. Nosotros somos los mayores responsables de lo que nos pasa. No en la iglesia, ni el pastor, ni los líderes. Somos nosotros. Hagámonos responsables delante de Dios. ¿Y cómo te haces responsable de tus acciones? Sé honesto contigo mismo y con Dios. Hemos de reconocer delante de Dios que luchamos con estas cosas. Deja de engañarte a ti mismo. Deja de poner excusas. Adán pecó, culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Desde entonces hemos estado culpando a otros por nuestros propios pecados. Dejemos de culpar a los demás y asumamos la responsabilidad nosotros mismos de lo que hacemos, cualquiera que sea la tentación. Hermanos, si en este momento te enfrentas a una tentación, a un hábito secreto en las redes, a un problema o a una herida, nunca encontrarás la libertad hasta que dejes de culpar a los demás y empieces a buscar a Dios para solucionar tu problema. Deja de culpar a los demás aun si ellos te han hecho daño. Es tu reacción al daño la que causa el problema. Tu reacción, tu resentimiento, tu amargura, tu culpa, tu ira, tu miedo, lo que sea que esté causando que el dolor se prolongue, está en tus manos cambiarlo. Un día estaremos delante de Dios y seremos un libro abierto, y ese día no vamos a tener a nadie a quien recurrir. A nadie vas a mirar, a ver a quién culpar. Así que, queridos amigos y hermanos, aceptemos nuestras responsabilidades. El tercer paso es evitarlo. Evitemos la tentación, evitar la tentación. Versículos 10 y 12 que ya hemos leído constantemente. Tenemos que ser honestos pensando que la tentación es algo que nos gusta. El pecado es, en cierta forma, delicioso. Es atractivo en la forma que venga. Hemos de reconocer eso en nuestra vida. Puede que no pequemos y cedamos y pequemos, pero a veces es divertido estar cerca de la tentación. Nos damos permiso para acercarnos. ¿Cómo manejó José la tentación? Bueno, él dice, pero él no accedió a acostarse con ella. En otras versiones dice, y se apartaba de ella lo que más podía. Él tomó medidas, la evitó, se mantuvo fuera de su camino. Hagámoslo. De hecho, cuando ella lo agarró, en el verso 12, cuando llegó el momento en que ella lo agarró, leemos, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo nuevamente, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió, ¿qué? Huyendo. Salió corriendo. Escúchenla, por favor. Salió corriendo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13 nos dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todos los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla.
temor a Dios. Esa palabra no funciona si tú no tienes temor a Dios. Esa palabra no funciona si tú no tienes una relación con Dios. No puedes ser íntegro. No puedes clamar el versículo si no es lo que habita en tu corazón. Dios nunca permite que seamos tentados sin proporcionarnos una manera de evitar caer en la tentación. Las tentaciones en sí mismas no son evitables, pero Dios siempre proporciona una salida. Por favor, tome la salida lo antes posible. Dios te dará una salida. Aquí Él llegó demasiado cerca, pero ustedes no lo vayan a hacer así. No vayan a esperar que la ropa se quede en las manos de aquella tentación, porque no se va a quedar. Miren esto. Si no quieres que te piquen, aléjate de las abejas. Si no quieres quemarte, no te acerques al fuego. Si no quieres caerte por el barranco, no te acerques a él. El objetivo no es lo cerca que puedo llegar de la tentación sin quemarme, sino qué tan lejos puedo mantenerme de ella. En otras palabras, no tientes a la tentación. Aléjate de ella. Proverbios 14:16 nos dice: los sabios son cautelosos y evitan el peligro. Los necios avanzan con gran confianza. Un necio cree que puede manejarlo, cree que puede meterse en el peligro y acercarse a él sin quemarse. Por favor, debes analizar cuando eres tentado, cuando eres más vulnerable y en la medida de lo posible evitar esas situaciones. Piensa cuáles son sus momentos donde te sientes más tentado. En un viaje de vacaciones a la playa, en un viaje de negocios, en casa cuando estás solo, todos los niños se van a la escuela y tienes el computador a la mano, después de la escuela, en un auto estacionado, un fin de semana de descanso, cuando estás observando las redes. No nos digamos mentiras, siempre que te metes a las redes, ahí está todo lo que puede alimentar tu mente para caer en una tentación, sea cual sea. ¿Has pensado, mira esto, por qué no revisas y miras a qué imágenes le das like? ¿Cuáles son las imágenes a las que tú les das like? Las mujeres bonitas, los autos, las casas. ¿A qué le das like? Esto no es una teoría, pero ¿qué tal si podríamos decir, dependiendo de los likes, ahí está mi corazón? Piénsenlo. Debes estar consciente de las situaciones que te hacen tropezar y evitarlas, porque las consecuencias son drásticas. Miren, hermanos y amigos, alejarse de la tentación puede significar que tengas que terminar con algunas amistades, con alguien que te está agradando más allá de lo que debe. Puede decir que signifique que tengas que cambiar de trabajo. La secretaria nueva, el jefe nuevo. Puede significar que tengas que cancelar tu cable o tu internet, o tienes que medir concienzudamente el uso de las redes que estás haciendo. Aún tal vez tengas que ser francamente grosero al manejar una situación, pero no seas amable con la tentación. No seas amable con la tentación. Sufre las consecuencias, como lo hizo José. ¿Qué le pasó a José? Fue encarcelado, acusado falsamente, pero él se mantuvo firme y evitó la tentación.
Puede que pierdas tu trabajo. Y tal vez puedes perder a tu pareja. Puedes perder la aceptación de tus amigos, porque tú eres el único que no lo está haciendo. Puede que seas ridiculizado. No importa, amigos, no importa. Anticípese a la tentación y evítenla y asuman la responsabilidad. Pero como sé que esto no es suficiente, viene un cuarto paso que es el más poderoso sobre la tentación, y es pedir ayuda a Dios. Porque no vas a poder con los otros tres anteriores, inténtalo, pero vas a tener que acudir, pide ayuda a Dios. Lo más importante que podemos hacer es pedir ayuda a Dios para enfrentar las tentaciones. Ni tú ni yo somos lo suficientemente fuertes ni poderosamente espirituales para enfrentarnos a la tentación por nosotros mismos. Por favor, necesitamos ayuda, necesitamos que Dios esté a nuestro lado, necesitamos que Dios nos dé fuerzas, aún tal vez necesitemos de alguien maduro espiritualmente que nos ayude. Dios tiene un sistema de línea disponible las 24 horas del día. Lo vas a encontrar a las 2 de la mañana, cuando estés tentado a ver el internet. Él va a estar ahí. Puedes llamarlo en cualquier momento y Él está dispuesto y esperando para ayudarte con cualquier tentación. Pero Él quiere que lo admitas. Él quiere que sepas que lo necesitas. ¿Y por qué quiere Dios que vengas a Él a pedirle ayuda, hermanos? Porque Él envió a su Hijo. Él envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. Y Jesús pasó por todo lo que tú pasaste. Y eso significa que Él entiende. Porque Jesús es un Dios compasivo. Porque Él sabe por lo que estás pasando. Por eso es pedirle ayuda a Dios. Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Yo no sé qué tentaciones estás enfrentando esta mañana, pero puedes acercarte directamente al trono de Dios. Él te dará toda la gracia que necesitas para atravesar cualquier cosa que estés enfrentando justo ahora. Ahora, antes de que te vayas para la casa. Piénsalo. Jesús pasó por todas las tentaciones por las que tú has pasado y pasas. ¿Fue tentado a ser orgulloso? Sí. ¿Fue tentado sexualmente? Absolutamente. ¿Fue tentado Jesús alguna vez a perder completamente la calma? Sí. Fue tentado de todas las maneras en las que tú eres tentado. Solo hay una gran diferencia, que Él nunca se dio a la tentación, se mantuvo sin pecado y a eso nos ha llamado a nosotros. Termino con esto, a manera de aplicación. Hermanos, Jesús es comprensivo. Él sabe por lo que estás pasando, Él quiere ayudarte. Él sabe que tu fuerza de voluntad no es suficiente. Y Él está disponible para ayudarte en el momento en que lo llames. Búscalo con honestidad, búscalo con sinceridad, búscalo con responsabilidad. Jesús puede encargarse de tu problema de pecado. Él puede hacerte una nueva criatura. Él puede quitar todos tus pecados
y tus fracasos. Segunda de Corintios, capítulo 5, 21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él es la ofrenda por nuestros pecados. Él es la ofrenda por nuestras tentaciones. Anticípate, acepta la responsabilidad, evítala y sobre todo, iglesia, pidámosle ayuda a Dios. Por favor, pongámonos de pie y oremos. Y si tú has caído alguna vez, ven a la cruz de Cristo y recibe el perdón del Señor. Padre amado, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad, Señor. Yo sé que tú estás redarguyendo en este momento en nuestros corazones, Señor, y confrontándonos. Permite que tu Santo Espíritu nos ayude a ser honestos contigo en esta mañana, Señor. Permite que vayamos a la cruz de Cristo para ir reconocer nuestro pecado, nuestra lucha, nuestra tentación. Por favor, Señor, entendemos que en nuestras propias fuerzas no podemos. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que tú continúes haciendo la obra que tú has comenzado en nosotros, cambiando y transformando nuestra mente y nuestro corazón. Yo te pido, por favor, Señor, tú conoces nuestra vida y conoces nuestro corazón en esta mañana, aquí. Por favor, ayúdanos, fortalécenos. Danos la libertad para pedirle ayuda a otro, para que ore, para que nos guíe, para que nos lleve a ti, Señor. Oh, bendito Dios y Padre, gracias por haber enviado a tu amado y precioso Hijo Jesús a morir en esa cruz, donde realmente allí somos libres, absolutamente libres, Señor. Por favor, en esta mañana te ruego por nuestras vidas, por nuestros corazones, que tú te hagas presente, Señor, y nos ayudes a lo que estamos viviendo, Señor. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.